hormiga y una mosca discutían acerca de quién de ellas era más importante para los hombres. La mosca, por su lado, dijo: por supuesto que yo soy más importante para el ser humano. Por ejemplo, yo puedo volar y comer todos los platillos que a mí me plazcan. Yo puedo volar y ponerme en el hombro del rey. Es más, yo puedo volar a la mejilla de las princesas y besarlas. Tú, hormiga, tú no puedes hacer eso. La hormiga, por su parte, contestó: no, mosca, tú no eres importante para los hombres, porque en cuanto te ven llegar, inmediatamente te quieren matar. En cuanto ellos ven que llegas, inmediatamente te quieren correr. Yo sí soy importante para ellos. No sabemos realmente cómo terminó este debate entre la mosca y la hormiga acerca de quién de ellas era más importante. Pero esto nos lleva a reflexionar a nosotros como seres humanos. ¿Será que nosotros somos importantes para Dios? ¿Cómo nos verá Dios en medio de una situación como la que estamos viviendo? ¿Será que realmente le importamos? Me gustaría que pudiéramos ver el ejemplo del profeta Jeremías y que viéramos lo que fue su experiencia y que nos viéramos reflejados en la vida de este hombre y en la situación que estamos viviendo, para tener por seguro de que realmente le importas a Dios y que tengamos esa certeza en nuestros corazones. Hay varias razones por las cuales podemos estar convencidos de que le importas a Dios. En primer lugar, le importas a Dios pues te ves sofocado en la amenaza. El versículo número 4 nos dice una frase muy fuerte acerca de Jeremías, que dice: muera ahora este hombre. Jeremías no le estaba pasando nada bien. Él se encontraba preso en la cárcel. Ahora, ciertamente es importante aclarar de que él no estaba preso porque hubiera cometido alguna fechoría, sino que él se encontraba preso injustamente por predicar la palabra de Dios. Ahora, lo peor no era eso, sino que en ese momento, estando él preso, altos funcionarios acuden al rey para convencerlo de que Jeremías tenía que morir. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha recibido algún tipo de amenaza de muerte, pero definitivamente no debe de ser nada fácil, nada agradable el saber que alguien te quiere dar cuello. Y esto es algo que le estaba ocurriendo a Jeremías. Pongámonos por un momento en su lugar. ¿Qué habrá pasado por la cabeza y el corazón de Jeremías en esos momentos? ¿Será que le importó a Dios? Y tantas preguntas que pueden surgir cuando la muerte está alrededor de nosotros. Pero saben, el mismo Señor Jesucristo se hizo preguntas estando cerca de la muerte. Y me gustaría que viéramos lo que dice Mateo, capítulo 27, versículo número 46. Nos dice este pasaje: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Saben, en los momentos cuando la muerte amenaza nuestras vidas, pueden surgir toda clase de preguntas. Y el Señor Jesucristo, Él no estuvo exento de que preguntas llegaran a Él en esos momentos. Y saben, trato de ponerme en los zapatos de Jeremías al preguntarse: ¿será que realmente le importo a Dios? Y muchas veces, en esos instantes, Dios simplemente guardará silencio. Muchas veces no habrá respuesta a nuestras preguntas. Y tal pareciera que en esos momentos de aflicción, Dios esperara hasta el último instante para manifestar lo que Él va a hacer. El Señor Jesús no obtuvo respuesta a su pregunta.
Jeremías no obtuvo respuesta a sus preguntas. Y yo no sé si en estos momentos que estamos viviendo, tantas preguntas han llegado a tu mente. Y si una de esas preguntas es, ¿acaso le importo a Dios? ¿Acaso será que Él le importa lo que yo estoy pasando? Déjame decirte que Dios no ignora la amenaza que existe en la actualidad y que estamos nosotros viviendo. Ten por seguro que le importas a Dios. Él no ignora la situación que nosotros estamos atravesando, tal como no ignoraba lo que el Señor Jesús estaba pasando en la cruz, no ignoraba lo que Jeremías estaba viviendo en la cárcel y no ignora lo que nosotros estamos pasando el día de hoy. También le importas a Dios porque Él te ve sofocado en la angustia. El versículo número 6 nos dice también que se hundió en el cieno. Ahora, una cosa es escuchar que te quieren matar y otra muy distinta es que finalmente te atrapen y te estén llevando ya en camino para ejecutar su plan. Jeremías pasó a este siguiente nivel. El plan de sus enemigos era tomarlo cautivo, llevarlo a una cisterna con cieno, con lodo, y que él se estuviera hundiendo poco a poco. Era una muerte bastante cruel la que los enemigos de Jeremías querían para él. Pero ahora tratémonos de poner por unos momentos en los zapatos de Jeremías, de que de por sí él ya estaba preso injustamente en la cárcel, pero aparte de estar preso injustamente, ahora se entera de que lo quieren matar, sus enemigos lo toman y lo llevan a esta cisterna con lodo en una especie de arenas movedizas. Y en esos momentos tratémonos de imaginar la angustia, el enojo, tantas cosas que pudieron haber pasado por la mente y el corazón de Jeremías. Y saben, tal pareciera de que muchas veces, en lugar de que la situación fuera mejorando, tal pareciera que la situación va empeorando. Y cuando uno escucha las noticias, uno quisiera esperar mejores noticias, mejores estadísticas. Y nos damos cuenta de que la situación, en lugar de mejorar, va empeorando. Y tal pareciera que en lugar de salir de estas arenas movedizas, cada vez más nos estamos hundiendo. Y en esos momentos surge la pregunta, ¿será que le importamos a Dios? ¿Será que realmente Él está escuchando nuestras oraciones y el clamor que estamos haciendo a Él? Déjame leerte este Salmo número 40, versículo número 2, que dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjense cómo aquí el salmista, en medio de la angustia, en medio de esta situación en el que él se estaba hundiendo en estas arenas movedizas, en este lodo, Dios da la orden de que lo saquen del lodo, porque Dios sabe que el lodo no es nuestro destino final. Y yo no sé si en estos momentos, en estos días, tu corazón se ha ido hundiendo poco a poco en un lodo de angustia. Yo no sé si tu corazón se ha ido hundiendo en un lodo de desesperación. No sé si tu corazón se ha ido hundiendo en el lodo de la desesperanza. Pero sabes, Jeremías se encontraba en esta situación en el cual él estaba hundiéndose en el lodo, y el salmista también experimentó lo que es hundirse en el lodo, pero debes de saber esto: Dios ha determinado que el lodo no será tu destino final. Dios no te ha creado para que termines hundido en el lodo. Dios quiere poner tus pies sobre una roca, sobre una peña, enderezar tus pasos y darte propósito. Dios tiene un propósito para tu vida y ten por seguro que le importas a Dios. El lodo es temporal.
Dios te sacará de allí y Él no dejará que te hundas en este lodo, ni que tu corazón se hunda en el lodo de la desesperación. Ahora, le importas a Dios también porque Él te ve sostenido, en primer lugar, con provisión. El versículo número 9 nos menciona acerca de Jeremías y nos dice: allí morirá de hambre. Fue un hombre llamado Ebed-Melech el que salió en defensa de Jeremías delante del rey. Y este hombre, Ebed-Melech, llega con el rey y le dice: déjame decirte, rey, que se pasaron con lo que le están haciendo a Jeremías, porque aparte de que lo tienen preso injustamente, todavía lo llevan a esa cisterna con lodo para que él muera ahogado hundiéndose en ese lodo. Pero no solo eso, sino que si él logra salir y sobrevivir a ese lodo, en esa cisterna, él va a morir de hambre. Y este hombre, Ebed-Melech, le da un dato al rey y le dice: ya no hay más pan en la ciudad. Ahora, los historiadores expertos en estos tiempos mencionan de que efectivamente la ciudad en ese tiempo había escaseado en alimentos y la cárcel solamente tenía la ración del alimento para los presos. Por supuesto, era comida de presos, pero era comida a fin de cuentas. Y este hombre, Ebed-Melech, se dio cuenta de que si a Jeremías lo dejaban allí en esa cisterna, aunque él sobreviviera de ahogarse en el lodo, iba a morir de hambre y la ración que tenían para él en la cárcel simplemente no la iba a tener. Ahora tratémonos de imaginar este escenario en el cual el alimento se termina en la ciudad, tal como estaba ocurriendo en este momento, en el cual vas al supermercado y te dicen ya no hay alimento, vas al mercado y te dicen ya no hay alimento, vas a la tienda y te dan la misma respuesta, y puede llegar a ocurrir una desesperación en nuestras vidas. Ahora, yo no sé si tú seas uno de los cientos de miles que se ha quedado sin trabajo en estos días en nuestro país. Y yo no sé si ante esta situación y la falta de recursos que se está viviendo haya surgido en ti la pregunta: ¿será que le importo a Dios? ¿Será que Dios me dejará morir a mí y a mi familia en medio de esta situación? Permíteme leerte este Salmo número 37, versículo número 25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si nosotros pudiéramos entrevistar al salmista siendo ya anciano y le preguntáramos acerca de esto, yo estoy seguro que él daría testimonio y él nos diría: yo estoy convencido de que ninguno que busca a Dios, que ama a Dios, tendrá escasez de pan, tendrá que limosnear por pan. Y el salmista nos daría testimonio: yo estoy convencido de que Dios es un Dios que provee, y que aún en medio de la necesidad, y que aunque no haya pan y alimento en la ciudad, Dios moverá cielo y tierra para traer pan a nuestras mesas cuando nosotros clamamos a Él. Un hombre llamado George Mueller, se menciona que él se había quedado sin alimento para su familia. Entonces él tomó una decisión. Él se arrodilló allí donde se encontraba en su casa y él empezó a pedirle a Dios y le dijo: Señor, necesito 3 sacos de harina para alimentar a mi familia. Y él empezó a clamar a Dios allí en medio de la necesidad donde se encontraba por 3 sacos de harina. El testimonio es de que al final de ese día, George Mueller escucha que tocan a la puerta, y cuando él abre su puerta, había 3 sacos de harina allí en su puerta.
Dios es un Dios que no se le acaban los recursos y que aunque se acabe el alimento en la ciudad, a Dios no se le acaba el alimento y Dios hará llegar alimento a tu mesa en medio de la necesidad. Tan solo mantén tu confianza en Él, mantén tu fe en Él, no dejes que tu fe mengue, sigue clamando a Dios en medio de tu necesidad y vas a ser testigo de milagros que Dios va a hacer para suplir en tu necesidad. Dios seguirá proveyendo y aunque el alimento escasee, Dios traerá alimento a tu mesa cuando tú mantienes tu fe y tu confianza en Él. Ahora, no solamente Dios manifiesta esto con provisión, pero también, en segundo lugar, lo hace con propósito. El versículo número 10 nos menciona y nos dice, antes que muera. Ahora, este hombre, Ebed-Melech, estaba siendo usado por Dios para intervenir a favor de Jeremías en medio de esta situación que se encontraba. Y el rey da esta orden: saquen a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Ahora, quiero que me escuches esto. El rey comprendió que aún no era el momento en que Jeremías tenía que morir, y es por eso que da la orden: sáquenlo antes de que muera. Aún no es el momento para que Jeremías muera. Déjame decirte esto: si tú estás vivo el día de hoy, es porque el rey sabe que aún no es el momento para que tú mueras. El Rey, nuestro Dios, ha determinado que si estás vivo aún en este día, es porque Él tiene planes y propósitos para ti. Y el saber que Dios nos tiene vivos el día de hoy es algo que debe de producir en nosotros aliento, esperanza, fe, y que si tú estás escuchándome en este día, el día de hoy, debes de saber que si estás con vida es porque Dios aún tiene planes para ti y porque aún le importas a Dios. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es especialista en terminar lo que Él empezó. Dios no deja nada a medias. Nosotros sí dejamos muchas cosas a medias. Dejamos libros a medias. Dejamos proyectos a medias. Pero Dios no deja nada a medias. Todo lo que Él empieza lo va a terminar. Por supuesto que va a llegar ese día en el que todos vamos a tener que partir de este mundo. Y llegará el día en el que todos nos vamos a ir y tendremos que partir y fallecer. Pero debemos de entender de que no nos iremos de este mundo hasta que Dios haya cumplido todo lo que Él planeó para nosotros. Fue el Rey el que determinó: todavía no es el tiempo de Jeremías. Y es el Rey de Reyes el que ha determinado: aún no es el tiempo de que te vayas. Y que si sigues vivo el día de hoy es porque Dios todavía tiene propósitos maravillosos para tu vida. El Rey ya dio la orden de que todavía no es el tiempo para ti. Jeremías en esos momentos experimentó cómo la orden del Rey fue lo que dispuso que Él siguiera con vida. Y tú y yo estamos vivos el día de hoy por la orden del Rey, que Dios dice: sigue vivo, no es el tiempo para Él, para que Él se vaya de este mundo. Todavía tengo planes para Él, así que escúchame: si estás vivo el día de hoy, le importas a Dios. Dios aún tiene planes para ti y no te vas a ir de este mundo hasta que Él haya cumplido todo lo que ha planeado para ti. Ahora, le importas a Dios. En tercer lugar, también, pues te ve sorprendido. En primer lugar, Él te ve sorprendido
con tu rescate. El versículo número 13 nos menciona, y este dato nos dice, que sacaron a Jeremías con sogas. Ahora, hasta aquí todo suena bonito, porque en ese momento ya el rey había dado la instrucción de que Jeremías fuera sacado de la cisterna de ese lodo. Pero Jeremías aún seguía allí adentro de esta cisterna y de este lodo. Y entre que el rey da la orden que saquen a Jeremías y que Jeremías fue finalmente sacado, era un tiempo de espera y de angustia, y muchas veces Dios va a utilizar estos momentos para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Pero fíjense, este hombre Ebed-Melech, cuando él se da cuenta de que el rey da la orden que saquen a Jeremías de la cisterna, inmediatamente él corre, toma ropa vieja, se la avienta a Jeremías dentro de la cisterna, le dice póntela debajo de las axilas y le manda unas sogas y le dice te vamos a sacar de aquí. Ahora, estas cuerdas con las que Ebed-Melech sacó a Jeremías de la cisterna fueron el instrumento que Dios utilizó para sacar a Jeremías de esta situación. Pero Dios constantemente está utilizando distintos tipos de cuerdas que Él nos manda a nosotros en medio de la situación que estamos viviendo. Y esto es algo que debemos de entender, ¿verdad? De que Dios constantemente quiere atraernos hacia Él y Él utiliza distintos tipos de cuerdas. Vamos a leer Oseas capítulo 11 versículo número 4. Este versículo dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Fíjense, el profeta Oseas está narrando una etapa en la que el pueblo se encontraba en rebeldía en contra de Dios, pero al mismo tiempo está mencionando la misericordia de Dios, que dice que Dios les estaba lanzando cuerdas para atraerlos a Él, aún en medio de la rebeldía en donde se encontraban. Ahora, ciertamente, el lodo es un escenario amargo en el cual llegamos a encontrarnos y en el que sentimos que cada vez nos vamos hundiendo más. Pero debemos de saber identificar aquellas cuerdas que Dios manda a nuestras vidas para sacarnos de ese lodo y atraernos cada vez más a Él. Conocemos todos la historia de ese hombre, ¿verdad? Que se estaba ahogando y le empieza a clamar a Dios y le dice: Dios, ayúdame, rescátame. Y pasa frente a él un salvavidas y lo ve pasar nada más. Sigue diciendo: Dios, por favor, sálvame. Pasa un tronco y no lo toma y lo deja pasar. Sigue diciendo: Dios, sálvame, que me ahogo. Pasa una rama de árbol y la deja pasar. Muere este hombre y le reclama a Dios: ¿por qué nunca me rescataste? Y Dios le dice: por supuesto, puse todas las cosas allí, pero nunca las tomaste. Ahora todos sabemos de que esta no es un relato bíblico, no es un relato que haya ocurrido, simplemente es una historia, un ejemplo. Pero nos ilustra mucho acerca de cómo muchas veces Dios nos lanza cuerdas a nuestras vidas para sacarnos de ese lodo en el cual nos encontramos, y nosotros tenemos que saber identificar aquellas cuerdas que Dios en su misericordia estará lanzándonos para sacarnos del lodo y atraernos hacia Él. Ahora, muchos pudieran tener la pregunta: ¿y qué ocurre si a mí me toca irme y fallecer en medio de esta pandemia? ¿Qué tal si a mí me toca infectarme y ser de alguno de esos casos en los que tengo que morir? Entonces, ¿qué significa eso de que yo ya no le importé a Dios? Y debemos de saber que si aún nosotros llegamos a pasar por esa situación en la que nos tenemos que ir y al ser infectados Dios tenga que llamarnos, debemos de saber que aún en esos instantes
Dios tendrá cuidado de nosotros y que si hemos puesto nuestra fe en Dios y hemos entregado nuestra vida a Cristo, aún en esa situación, Dios con cuerdas de amor nos atraerá a Él por una razón muy importante. Le importas a Dios. Y en todo momento, sea en este mundo o sea fuera de Él, le importas a Dios. Y Él constantemente está viendo por nosotros y Él tiene listas cuerdas de amor para sacarnos de la aflicción, y Dios desea manifestar su amor, su misericordia a cada uno de nosotros. Ten esto por seguro: el Rey ya determinó que el lodo no va a ser tu destino final. Saldrás de este lodo, Dios te sacará con cuerdas de amor y finalmente lograrás ser rescatado de este lodo de desesperación en el cual vivimos. Y en último lugar, nos damos cuenta que le importas a Dios porque Él te ve sorprendido con tu resguardo. El versículo número 13 nos menciona y dice que Jeremías quedó en el patio de la cárcel. Es decir, finalmente Jeremías es rescatado de esa cisterna en la cual él se estaba hundiendo en este lodo, pero el dato que se nos da es de que siguió estando preso en la cárcel. Ahora, muchas personas pudieran decir, pues como que no se me hace un desenlace muy favorecedor para Jeremías. ¿De qué sirve seguir viviendo si iba a seguir preso? Si iba a continuar todavía encarcelado injustamente. Ahora debemos de saber que en nosotros, en estos días que nosotros estamos viviendo, alguien pudiera decir, ¿saben qué? Yo me siento encarcelado, yo ya me desesperé de este encierro, de no poder salir, esta situación ya me tiene desesperado, y muchas personas pueden estar ya en una desesperación porque sienten que están presos en una cárcel. Y muchas veces como niños hacemos berrinche y decimos, no me gusta estar encerrado y no me gusta estar en esta situación, y nosotros nos llegamos a desesperar por la situación en la cual nosotros estamos viviendo, y se nos hace como una cárcel, un encierro el estar viviendo esta situación que estamos atravesando. Pero debemos de saber que el estar en esta condición, Jeremías estando en la cárcel, nosotros estando en nuestras casas, es una protección de Dios para nuestras vidas. Y hubo alguien más que también pudo experimentar esta protección de Dios, y que fue el profeta Jonás. Y me gustaría que viéramos esos momentos cuando él es arrojado al mar en medio de la tormenta, y qué fue lo que hizo Dios por él. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo número 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si entrevistáramos al profeta Jonás, yo estoy convencido y estoy seguro de que si nosotros le hiciéramos la pregunta a Jonás y le preguntáramos, Jonás, dinos, respóndenos, ¿cómo fue que viviste ese castigo de Dios en medio, dentro de ese pez? Yo estoy seguro que Jonás frunciría el ceño y nos diría, ¿castigo? Estar adentro del pez no fue un castigo de Dios. Por supuesto que fue desesperante y sentía que me iba a asfixiar y era algo tan incómodo para mí, pero estar adentro del pez no fue ningún castigo de Dios. Fue la protección que Dios utilizó, porque me iba a morir en medio de ese mar embravecido. Y estando allí dentro de ese pez, nos respondería Jonás, fue donde yo finalmente pude reflexionar acerca de lo malo que había dentro de mí. Estando en ese encierro, fue donde finalmente Dios me hizo recapacitar y que mi corazón regresara a Él. Y es precisamente en el encierro donde Dios quiere transformar nuestros corazones. Es en ese encierro donde Dios desea que nuestras mentes puedan observar claramente los propósitos de Dios para nuestras vidas.
Es estando encerrados y en esta pausa que Dios quiere que nuestros corazones regresen a Él. La cárcel para Jeremías no era un castigo. El pez para Jonás no era un castigo. Estar en casa en estos días no es un castigo. Es la protección de Dios para cada uno de nosotros. Es en medio de ese encierro donde Dios quiere transformar nuestros corazones y que cada uno de nosotros podamos regresar a Él, reconocer nuestro pecado, acudir a Él en fe, y que nuestro fuego y nuestra pasión por Dios pueda encenderse cada vez más. Ten la certeza y la seguridad de que este tiempo de encierro es porque Dios nos está protegiendo. Él te está resguardando ante las situaciones que estamos viviendo y Él tiene un propósito precioso para ti. Por supuesto que no es lo más óptimo el estar viviendo esta situación, pero Dios está manifestando su protección y su resguardo a nuestras vidas. ¿Te has hecho esta pregunta en estos días? ¿Será que le importamos a Dios? ¿Será que realmente está escuchando nuestras oraciones? ¿Será que vale la pena seguir adelante? ¿Será que realmente Él está atendiendo las situaciones que estamos nosotros viviendo? Y quizá tu corazón se ha ido hundiendo en el lodo de la desesperanza, en el lodo de la angustia, y tu fe ha comenzado a bajar. Déjame decirte esto y escúchame bien. Le importas a Dios. Dios te está resguardando, Dios te está protegiendo. Él te tiene vivo el día de hoy porque aún no ha terminado contigo. Él aún tiene planes y propósitos maravillosos para ti. Tan solo mantén tu fe en Él, mantén tu dependencia en Dios de una manera tan viva como el primer día que le conociste. Permíteme orar. Amado Señor, Señor, venimos delante de ti porque en estos tiempos de encierro, de incertidumbre, en el que pareciera que las cosas no mejoran y en lugar de mejorar van empeorando, Señor, nuestro corazón se llega a hundir en el lodo de la desesperación, en el lodo de la desesperanza, y nos llegamos a preguntar, ¿será que realmente le importamos a Dios? Amado Dios, permítenos tener esta certeza en nuestros corazones y saber que realmente te importamos, que tú no ignoras la situación que estamos atravesando. Ayúdanos a comprender que estar en esta situación y aún en medio del encierro, tú, Señor amado, estás mostrando tu protección y estarás trayendo provisión a nuestras mesas y estarás supliendo cada necesidad, y que podamos tener por seguro en nuestros corazones que tú no nos dejarás hundirnos en ese lodo, sino que sepamos que tú ya determinaste y tú ya diste la orden que salgamos de este lodo, y que este lodo de desesperación no es nuestro destino final. Ayúdanos a entender que tú ya tienes listas esas cuerdas de amor con las cuales nos vas a sacar adelante. Permítenos descansar en esta gran verdad y que nuestros corazones sean confortados y alentados por tu palabra. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.